Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, quería comentar, porque como todos sabréis, ayer estuve hablando de lo que era el HomePod Mini. Y pues ayer también, los que me sigáis en Twitter, también estuve hablando con una persona de lo que era el HomePod Mini, ¿no? Y también pues yo le quería decir de que, oye, será muy bueno, pero que porque sea Apple no va a ser lo mejor. O sea, y sobre todo es lo que comentaba ayer. O sea, Apple suele ser muy de nicho, pero en lo que es especificaciones técnicas, muy rara vez, creo que quitando los iPads, suelen ser de lo mejor relación calidad-precio. ¿A qué me refiero? Pues que, bueno, a ver, los MacBooks sobre todo creo que tienen esa peculiaridad del diseño, que prácticamente es muy complicado de encontrar en otro ordenador, ¿no? Ahí sí. Pero en lo que es potencia y todo esto, pues no suelen ser tampoco los mejores, los iPhone tampoco suelen ser los mejores. O sea, tú coges especificaciones, seguramente que te cojas un Galaxy Note o el Fold y te salga mejor que el iPhone, ¿no? Pero aquí pasa igual. O sea, el HomePod, incluso el HomePod Mini, me parece un altavoz muy simple para costar 100 euros. Lo que pasa que entiendo de que 100 euros también es por el mero hecho de tener la marca Apple. Y me diréis, no es gilipollez, sí, pero es que es así. O sea, ayer, por ejemplo, estaba hablando con un familiar y hablando un poco también del tema que comenté en el podcast. Digo, es que yo cuando, por ejemplo, me preguntan por el tema de los iPhone, digo, a ver, yo un iPhone lo quiero por el sistema operativo. Dice, bueno, a ver, tú sí, porque tú entiendes más. Dice, pero yo quiero un iPhone, pues ¿por qué el iPhone? O sea, tan simple como eso. Digo, pero por el diseño y tal. Dice, porque me gusta. O sea, yo entiendo muchas veces que a lo mejor el porque me gusta también es porque Apple ha conseguido esa marca de estatus que aunque no lo que hay gente que no lo quiera reconocer, no significa que por tener... Es que esto también es un poco complicado de comentar sin que nadie salte y diga, no, es que... A ver, no significa que porque tengas un iPhone seas más que nadie, no. Pero hay una cosa que se llama esa estatus, da igual que sea, o sea, no hace falta que sea estatus ultra mega millonario, o sea, estatus de que ha conseguido que la gente lo relacione con algo caro. O sea, seguramente que al que le preguntéis un iPhone, nadie te va a decir que es barato, o sea, nadie. Mientras que a lo mejor un Samsung, o sea, los Galaxy S son caros también, incluso hasta más caros que los iPhone. Pero están las gamas bajas, que eso es lo que Apple nunca ha llegado a sacar para no desprestigiar su marca en ese aspecto. Entonces, ahí sí que puedes decir, bueno, un Samsung, pues tienes un Samsung desde 100, 200 euros, mientras que un iPhone empieza ya en 800 euros. Bueno, a ver, 400 y tal. Entonces, claro, ahí está la cosa y sobre todo por eso es lo que me quiero centralizar. Es como que Apple ha dicho, vale, esto es una cosa con buen diseño, que funciona bien, pero es caro. Y entonces el que lo lleva va a decirle a la gente, oye, llevo un móvil caro, más o menos eso es así. Y como este amigo mío, pues hay mucha gente que se lo compra por eso. Incluso me atrevería a decir que seguramente sea la gran mayoría de las personas, porque ya te digo que para lo que suelen utilizarlo ellos, en este caso, que suele ser WhatsApp, Facebook y punto, o sea, le saldría más a cuenta comprarse un Android porque en el mismo precio va a tener un móvil bastante mejor, o sea, con carga rápida, mejores cámaras, mejores pantallas, etcétera, ¿no? Pero quieren un iPhone por eso mismo que los comentaba. Pues bueno, todo esto va muy relacionado con el tema del HomePod Mini. Y también quería explicar lo que monta internamente a nivel más técnico, porque creo que ahora hay un poco de lagunas. Sobre todo porque me justificaban en plan de, no, es que el HomePod Mini tiene un altavoz dinámico enfocado a la presencia de los graves. Y digo, vamos a ver, por partes. Un driver dinámico, como ya sabréis todos los que me seguís de normal, o sea, es el altavoz que casi todos en tema de audios montan. Es como el pan de día a día, es el altavoz que todas las marcas montan, es un tipo de altavoz. O sea, en este caso se llama driver dinámico de cono, que es el que monta justo este. Después están como decía, las armaduras balanceadas, que estas son las nuevas tecnologías que se están incorporando, pero que sobre todo se aprovechan más para especios más reducidos, como por ejemplo los auriculares, que si vais a mi canal de YouTube, tenéis ahí varias reviews de auriculares KZ que montan este tipo de tecnología. ¿Qué se diferencian? Pues sobre todo los dinámicos, lo que hacen es que abarcan más rango de sonidos, mientras que los otros abarcan menos, pero son más nítidos, o sea, conseguimos mejor sonido en un rango menor
o sea, en menos frecuencias, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que va a salir más caro una balanceadora, o sea, un Balance Armature, porque vas a tener que meter varios. Vas a tener que meter varios porque a lo mejor, imaginad, vamos a poner en porcentaje, 100%, pues cada armadura a lo mejor te coge un 20%. Tendrías que poner ahí 5 diferentes para abarcar todo el rango o sea, que puede llegar a escuchar un ser humano, ¿no? Mientras que con un driver dinámico prácticamente te abarca casi todo el rango poniendo solamente un altavoz. Esa es la principal diferencia. ¿Qué pasa? Que los drivers dinámicos, como os decía, sí, abarcan mucho, pero los extremos, tanto en agudos como en graves, no suelen ser buenos. No suelen ser buenos porque van muy forzados. Y aquí os voy a decir una lógica muy pura. O sea, cuando metéis un altavoz o un conjunto de altavoces, se le iba denominando por nombre a cada uno de ellos por el rango de frecuencia en el que actúa. Este caso sería un woofer. Un woofer que es el que se mete en medios y un poco en bajos. Pero no suelen ser muy buenos en bajos bajos y por tanto tampoco en agudos. Y por eso cuando se quiere meter, para tener más presencia en los bajos, se mete ese subwoofer, ¿no? Que está por debajo del woofer, para enfatizar aún más esos bajos y que suenen mejor. Porque como os decía, esto va muy limitado en lo que es las frecuencias bajas. Después tenemos los tweeters. Los tweeters son los agudos, que es como os decía, como tampoco llega ahí arriba, es como que llega muy limitado, pues entonces le meten estos tweeters para enfatizar aún más los agudos. Y esto mismo es lo que ha hecho Amazon con su Echo a secas. Mismo precio que el HomePod Mini. Tiene un woofer y dos tweeters, mientras que el HomePod Mini trae un woofer y dos radiadores pasivos. Y bueno, aquí también voy a explicar lo que es un radiador pasivo, porque también parece que... Esto también sí que entiendo que a lo mejor la gente tampoco, porque tampoco suele ser tan normal que pongan radiadores pasivos en un altavoz. Vamos, yo creo que así en altavoces más comerciales es el primero que he visto con radiadores pasivos. ¿Qué hace un radiador pasivo? Bueno, ya sabéis que cómo se genera un sonido en un altavoz es que gracias al imán hace que se mueva ese cono y con la membrana que trae hace una especie de sonido. Imaginaros como si cogéis un hilito, ¿no? Y lo hacéis vibrar, ¿no? Suena ahí. Y si lo hacéis más corto o más largo, pues suena más agudo o más grave. Pues más o menos se podría decir que es algo parecido con los altavoces. ¿Qué pasa con esto? Pues que el sonido en realidad son ondas de vibración que producen sonido. Pues estos radiadores pasivos, como su propio nombre indica, pasivo, cuando se dice pasivo a algo, es que no actúa por sí mismo, o sea, digo que actúa por sí mismo, que no necesita de una fuente que le haga funcionar. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, los coches eléctricos, cuando te dicen refrigeración pasiva. Refrigeración pasiva es que prácticamente no tiene refrigeración, sino que lo que hace es porque a lo mejor del propio aire que le dé por debajo se refrigera. O sea, tú lo adaptas ya para que aproveche eso, pero que no hay una refrigeración al uso, como una refrigeración líquida que sí que actúa para refrigerar, ¿no? Pues aquí pasa igual. O sea, esto lo que son dos membranas sueltas, o sea, la parte que vibra del altavoz, pues imaginaos que las cogéis, la ponéis, o sea, ponéis otras dos membranas fuera. Y esto lo que hace es que cuando vibre el altavoz, esa misma vibración se propaga hasta llegar a esa membrana que también hace que vibre. Y entonces es como que tiene más sonido. ¿Qué pasa con esto? Pues que aquí hay dos handicaps. Uno es que obviamente al ser pasivo no es una nueva fuente de emisión de audio. Por lo tanto, no vamos a poder tener un sonido estéreo. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un altavoz. Ya sabéis que el estéreo tiene que ser mínimo dos, para que te llegue uno por cada canal. Mientras que aquí solamente hay uno. O sea, ¿puedes simular el estéreo? Pues no sé, es como el 7.1, pues puedes simularlo con los auriculares teniendo solamente dos auriculares, pues puedes hacerlo, puedes hacer ahí que parezca tal, pero obviamente nunca va a ser, porque no vas a tener dos canales diferentes de que me llegue por izquierda o por derecha, porque solamente tienes un solo altavoz, te va a llegar un sonido central. Después, el sonido 360, sí, es 360 porque está enfocado hacia abajo, pero los radiadores están puestos solamente en dos lados, por lo que esos dos lados van a estar un poco descompensados respecto a los otros, porque ahí van a emitir un poco más de sonido gracias a estas membranas que os digo que tienen ahí puestas. Pero en los otros lados, o sea, no es en los cuatro, sino solamente tienen los dos. Por lo tanto, ahí también va a estar un poco descompensado. Y después también una cosa que en audio, es que en audio sí que el que es muy sibarita seguramente que a lo mejor el Home Mini lo ve un poco aberración.
Pero bueno, ¿por qué? Porque bueno, como sabéis, también el audio se necesita que sea súper preciso para que sea nítido. Nítido es que si, claro, si yo hago un sonido y por ejemplo la membrana está emitiendo ese mismo sonido, pero yo que sé, 0,001 segundo después, pues ahí se produce o sea, ya no es nítido, es un poco más sucio, porque es como que suena bon, gon, 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 como una especie de eco ahí de que tarda un poco en emitir ese sonido. Y bueno, es lógica, o sea, si se emite aquí el sonido y la membrana está X centímetros más hacia afuera, pues en lo que tarda en propagarse esa vibración y llegar y hacer que vibre, hay unos tantos segundos. Pues bueno, eso es donde hay eh, ese lag. Tampoco creo que sea tan grande, porque el altavoz no es que sea excesivamente grande, pero aquellos que sean ultra sibaritas del sonido, pues seguramente, que como os digo, pues lo vean un poco aberración. Pero bueno, ya eso tampoco lo veo una problemática, eso también voy a comentarlo para que sepáis que existe y que normalmente pues en audio se intenta hacer todo lo contrario. O sea, que intenta haber el menos lag o menos latencia entre una emisión. Si se imaginarás el punto donde llega en el audio, que incluso estos fans del audio, muchas veces cuando hay varios drivers, o sea, tienen que tener calculado el driver, lo grande que es, lo que tarda en realizar el sonido y la distancia que tiene desde el driver hasta la fuente de alimentación propia del auricular para que no haya ningún lag entre que suena un driver y suena el otro. Porque como decía, como hay o sea, cada uno abarca unas frecuencias diferentes, si yo hago un ejemplo, una escala y en esa escala tengo que pasar de uno al otro, para que no haya una sensación de, oye, aquí se ha cortado, ¿no? Que esto, vamos, es casi inapreciable. O sea, yo nunca he llegado a probar ningún auricular donde diga, hostia, o sea, es que se nota. No, no, es que, vamos, ya os digo que esto es a nivel extremo. Por eso que aquí también en el HomePod Mini también lo veo muy, muy extremista, pero lo quería comentar para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Entonces, claro, después también otra cosa, ¿qué es lo que suele influir más en el audio? Pues hay dos variables, partiendo de que tenemos la misma tecnología, en este caso un driver, o sea, un driver dinámico de cono, partiendo de que es el mismo, la diferencia tendría que ser o el tamaño o los materiales. Los materiales quedan descartados, no por nada, sino porque o sea, suelen ser las membranas más normales, que no sé, es un material sintético, pero es que después ya si no nos vamos a fibras de carbono y cosas así, o y bueno, pues se sube muchísimo de precio, o sea, no va a valer los 200 euros, y más conociendo a Apple, y te van a meter ahí pues una fibra de carbono, o sea, esto no lo he visto yo casi tampoco en ningún auricular, en ningún altavoz comercial, o sea, a lo mejor después te van a Bang Olufsen que te cuestan 20.000 euros un altavoz, pues entonces sí, puede ser que sí que sea de ese material, pero en este caso no lo va a ser, y entonces vamos a decir que material prácticamente será lo mismo. Todo esto, obviamente, creo que queda bastante claro que el HomePod Mini no lo tengo en mis manos, ¿eh? O sea, no sé si alguno puede tener una duda, pero no se ha puesto en el mercado y yo no lo tengo aún. Pero bueno, partiendo de eso, la otra diferencia tiene que ser el tamaño. O sea, qué grande sea el driver este que monte. El driver que monta el Echo es de 3 pulgadas, mientras que el driver que pone el HomePod Mini no se ha especificado, pero ayer me puse a indagar y hice una regla de 3, o sea, bastante sencilla, vamos. Cogí la medida que nos da Apple de altura del HomePod Mini y entonces o sea, cogiendo, si yo ahora cojo en la pantalla y mido en plan de, vale, si esto de aquí a mí me mide, yo qué sé, tantos milímetros y Apple me está diciendo que mide 8 centímetros, si esto de aquí me mide tantos milímetros, ¿cuánto me va a medir el altavoz, no? Y después, teniendo el diámetro del altavoz, pues lo paso a pulgadas. Y me da prácticamente igual, entre 2 3 pulgadas, dependiendo obviamente de la variación y del fallo que tenga, ¿no? En plan de si es 2,198 o 2,2. Bueno, pues haciendo eso, está entre 2 3 pulgadas, que más o menos vamos a ponerlo 3 pulgadas, en el mejor de los casos, como si fuese el Echo Dot. Entonces, si nos podemos analizarlo en lo que es en sonido, o sea, en lo que es altavoces, el Echo será mejor que el HomePod Mini, porque trae el mismo driver dinámico, pero a la vez lo acompaña con dos tweeters. Y el sonido 360 también me parece bastante curioso, porque el sonido 360, el Echo antiguo, o sea, el del año pasado, lo traía y lo han quitado. O sea, lo han quitado y lo han puesto así. Yo creo que, como os decía, sobre todo es porque tú, si te puedes analizar tu uso y cómo pones un altavoz,
Normalmente, a ver, seguramente que alguno diga, pues yo no, yo lo tengo justo en el centro de la casa. Vale, vale, pero normalmente en el mayor porcentaje de los casos, que claro, tú al final cuando diseñas un producto tienes que ir a la mayoría, igual que los zurdos, es una putada porque eso es minoría y entonces pues si hay que diseñar algo entre diestros y zurdos, pues van a ir para los diestros. Es así, no es realidad. Pues aquí pasa igual. O sea, entonces en el mayor de los casos se suele poner un altavoz o al lado de la tele o en un escritorio, o sea, en sitios donde la parte trasera tiene una pared. Prácticamente suele ser así. Incluso Apple en sus presentaciones sale así, que es cuando dice, bueno, por aquí lo que hacemos es que analizamos el espacio y tal, y entonces, vale, esto suele ser muy así. Entonces, claro, ellos dirán, vale, pues ¿para qué coño quiero yo un sonido 360 si puedo meterle los dos Twitter esto, enfocarlo todo hacia adelante y darle esa sensación más estérea? Porque, claro, si tú tienes, o sea, a lo mejor en canciones no es tanto, porque a lo mejor no hay esos sonidos, pero a lo mejor si estás escuchando una película, que encima el HomePod ya sabéis que es compatible con la Apple TV y tal, y encima ahora que lo podéis poner como sonido predeterminado, o sea, que ya directamente cuando se encienda salga el sonido por el HomePod, pues claro, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido eso. Y claro, pues ahí yo entiendo que Amazon ha tirado un poco por ahí, es decir, vale, pues antes que el 360 creo que esto lo van a aprovechar más que lo otro, ¿no? Y tal. ¿Se podía haber hecho de otra forma? Sí, la verdad es que lo podían haber hecho los Twitter, en vez de más enfocado hacia adelante, más hacia los laterales, y ahí tener un sonido estéreo aún mejor. Pero a lo mejor perderías también un poco de esas ondas, ¿no? Porque claro, te llegarían un 20% de cada una y a lo mejor, pues no sé, no sería tan... Entonces yo creo que ahí el estudio que ha hecho Amazon yo creo que es para mejorar el sonido. O sea, yo me gustaría probarlos todos, como os decía ayer, pero va a ser imposible, obviamente. Y después también pasa que es la acústica. Aquí el tamaño del HomePod Mini. ¿Por qué el HomePod Mini es tan pequeño? También partiendo de que creo que aquí también la gran mayoría de nosotros nos las trae un poco floja el tamaño del altavoz. O sea, me refiero, partiendo que es un altavoz que tiene que estar enchufado sí o sí, o sea, que no va con batería, a mí me la trae bastante floja. ¿Por qué? Pues porque es como la Play 5, que os comentaba. O sea, sí, se dice mucho de que es muy grande y tal, pero me da igual si la voy a tener ahí encima. O sea, me da igual que mida un palmo más que un palmo menos. Otra cosa es que me la tuviese que llevar todos los días colgada a la espalda. Pero un altavoz, vamos, es que lo veo una tontería que te cagas. Incluso lo del mini, creo que nadie se lo va a comprar porque sea mini, sino se lo va a comprar porque es más barato. O sea, va a ser eso. La realidad es que vale 3 veces menos que el HomePod normal y es de Apple. Eso es la realidad. No es porque, no, es que yo justo necesitaba un HomePod que sea más pequeño. No suele ser el caso, ¿eh? Ya os digo que a lo mejor uno puedes, pero no suele ser el caso. Y entonces aquí donde sí que influye mucho la acústica. Y la acústica es muy importante, el tamaño, ya os lo digo. ¿Por qué? Porque, bueno, como os decía, aquí lo que se generan son vibraciones. Si tú esas vibraciones las dejas salir, eh, pues bueno, los bajos sobre todo no vas a tener bajos. O sea, los bajos, cuando mejor se consiguen, son con una caja de resonancia. Y no sabéis la cantidad de diseños de cajas de resonancia que he visto, que son realmente brutales, o sea, llevando al extremo, haciendo hasta circuitos internos dentro de la caja para que rebote más y así se hagan unos mejores bajos. O sea, algo impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Pues que suele ser, o sea, incluso cuanto más grande la caja de resonancia, es mejor. O sea, a ver, no tan alto de decir, claro, pues la pongo súper grande, no. A ver, algo que esté dentro de lo que es la coherencia del altavoz. O sea, no puede ser que tengas un mini altavoz y le metas una caja de 2 metros cuadrados, ¿no? Algo que sea coherente, obviamente. Pero si queda muy pequeño, lo que pasa es que el sonido suena más robotizado, ¿no? O sea, no tiene tanto rebote y tanta presencia a los bajos, por lo que no suena tan bien. Aquí lo que ha hecho Apple es hacer una especie de caja de resonancia interna para lo que es la parte, porque sabéis que los altavoces tiran, sobre todo, mucha vibración hacia adelante para producir ese sonido, pero también tiran hacia atrás, o sea, hacia atrás también tiran. Por eso de que se pongan siempre los altavoces y enganchados a una caja de resonancia por detrás, ¿no? Pues aquí la caja de resonancia que han hecho es esa cúpula, mientras que la otra caja de resonancia que han hecho es rebotando el sonido hacia el suelo y entonces haciendo también que se expanda más, ¿no? Esto es un tipo de sistema que también se utiliza bastante y que es bastante efectivo. En el Echo es más grande, pero es que también trae más altavoces, por lo tanto la presión interna de vibraciones es mayor, porque tienes 3 fuentes diferentes de emisión de vibraciones, bueno, de sonidos, que se convierte en la vibración en sonido, y entonces vas a tener más tensión, o sea, más presión, que bueno, la presión seguramente que todos sabréis que es
que hay dentro, la fuerza que hace hacia afuera, ¿no? Pues claro, al tener más vibraciones, hay más vibraciones que hacen presión hacia afuera. Y entonces, pues también debería ser más grande, de eso de que el eco sea más grande. Pero es que yo lo veo como una cosa positiva, no como una cosa negativa. O sea, una cosa negativa es, yo qué sé, por ejemplo en un móvil que me digan, no, es que esto es un pedazo de bicho que te cagas, o un portátil que siendo las mismas pulgadas, pues sea más grande, ¿vale? Por ahí en esos casos sí, pero en un altavoz, encima donde es mejor tener a lo mejor una caja de resonancia mejor, más grande, o sea, para mí es una cosa positiva. Así que, no lo he probado, o sea, obviamente en el sonido ya os lo he dicho muchísimas veces que lo suyo es probarlo. O sea, aquí es todo sobre el papel, es todo sobre el papel, pero a efectos prácticos parece ser o debería de sonar mejor lo que es el eco. También hay una cosa que influye mucho en el sonido, que es la ecualización que se haga del sonido. Esto también, a la vez también de que va a gustos. O sea, hay gente que le gusta mucho los graves, en plan de, "Buah, yo quiero graves hasta que me reviente los tímpanos". Y hay gente, como yo, que nos gusta que esté más compensado. A mí me gusta ver que tenga presencia los bajos, o sea, que lo enfaticen un poco, porque también te cuesta el oído humano, igual que pasa con los drivers, los extremos lo llevan un poco mal, porque ya sabéis que nos limitan un poco ese rango de escucha. Entonces, claro, es bueno que te enfaticen tanto los agudos como los graves para que lo escuches un poco mejor que los medios, que no hay problema tampoco en escucharlo. Por lo tanto, a mí me gusta tener eso, un poco más de presencia en los bajos, pero no significa de que quiera esos, vamos, que he probado muchísimo. Por ejemplo, estos que probé hace poco, que los descarté de hacer la review porque eran malísimos. Y, y tenían, vamos, graves tienen todos, o sea, todos. Pasa que son graves súper sucios, o sea, tú escuchas y escuchas... No escuchas nada claro, o sea, tú estarás escuchando una canción y escuchas el bombo, bombo, boom, 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 no escuchas nada de lo otro porque es como que tú imaginas que estás escuchando un concierto y hay un tío al lado dándote con un bombo al lado de la oreja. O sea, el bombo lo escuchas que te cagas, pero todo lo otro lo escuchas así como de lejos, tal, porque no, o sea, te ensucia mucho la experiencia. Y esto es un problema gravísimo que pasa prácticamente en todo, porque la gente quiere graves y ponen graves sin control. Y a mí es una cosa que me molesta bastante. Por ejemplo, Sony me gusta porque Sony te pone mucha presencia a los bajos, pero no te llega a ensuciar de esa manera. O sea, lo hace bastante bien. Y yo creo que Apple sí que es, su sonido suele ser más compensado, que a mí es una cosa que me gusta. Por ejemplo, igual que Sonos. Son que te hacen esa especie, o sea, te enfatizan un poquito los graves, pero sin llegar a esos extremos de suciedad, ¿no? Así que yo en ese aspecto creo que Apple sí que lo va a hacer muy bien. El Echo Dot que tengo suena muy bien, sobre todo para el tamaño que tiene, porque el Echo Dot, ya sabéis, es 2 dedos de alto. O sea, la caja de resonancia es -15. O sea, es muy, muy poca. Y suena muy bien, ¿eh? O sea, suena muy bien para el tamaño que tiene. Y claro, esto es el Echo Dot, que encima el Echo Dot actual es como más o menos el HomePod Mini. Por eso yo hacía más la comparación con el Echo Dot que casi con el Echo. Porque el Echo Dot sí que trae un solo altavoz, encima un diseño prácticamente calcado al que tenemos con el HomePod Mini y un tamaño muy parecido. Entonces yo veía más la comparación por ahí. Y claro, esto partimos de que el precio es la mitad. O sea, la mitad de precio. O sea, en el peor de los casos, que es cuando Amazon no tiene ofertas. Porque hace ya muy poco, por ejemplo en el Prime, estaba a 30 y pico euros. O sea, 3 veces menos que lo que vale un HomePod Mini, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me quería meter mucho por ahí porque incluso yo creo que ahí ojo, el driver dinámico creo que será más pequeño. No lo he visto, ¿eh? No lo he visto. Pero puede ser que vaya un poco por ahí. Pero en el Eco, en las mejores condiciones, o sea, en las peores condiciones, que son 99 euros, vale lo mismo y tiene más drivers. Entonces yo ahí lo que veía que a efectos esos veo una mejor alternativa el, el, el Eco normal que el HomePod Mini. Y es que, o sea, muy simple. O sea, ya es es que no entiendo por qué la defensa esta ultranza de Apple, que yo creo que también hay que ser un poco críticos. El HomePod normal sí que trae esto. O sea, trae un woofer bastante grande en el centro y después un montón de tweeters arriba. ¿Por qué? Pues justo por eso. O sea, por lo que comentaba. El woofer, que tampoco es subwoofer, lo que hace es que tiene esos medios y esos graves y después toda la cantidad de tweeters arriba es porque los agudos, ya os lo digo, o sea,
cuando tú escuchas yo es lo que más me cuesta. O sea, como decía, a día de hoy prácticamente todos los auriculares que pruebo tienen muchos bajos, pero muy pocos tienen buenos agudos. ¿Por qué? Porque como os comentaba, la gente quiere bajos, pero el agudo no los menciona mucho. Y a mí lo que me llega a sorprender es eso. O sea, yo cuando sé que que un auricular o un altavoz es bueno o malo, suelen ser por los agudos y no tanto por los graves. Porque si tiene buenos agudos, suele tener siempre buenos graves. Y al revés no. Entonces aquí cuando tú ves esos detalles, o sea, tú sobre todo en la música clásica es donde más se nota, porque sí que la música más pop y todo eso es pam, pum, 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 mientras que la música clásica sí que tiene detallitos en plan tiquitín, tac, 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 ¿no? Y entonces pues sí que sabes si es muy detallado el sonido o no lo es. Y ahí se aprecia muchísimo los agudos, se nota un montón cuando es claro o no es claro en un altavoz, y a mí, para mí, es lo que más espectacular veo, ¿no? Y como veis, el HomePod normal sí que lo trae. Así que Apple te está reconociendo en parte de que ese sistema es mejor que el HomePod Mini. Por eso, este vale, creo que son 350 euros, mientras que el HomePod Mini vale 99. Ahí está la diferencia, ¿no? Pues claro, entonces, poco de lógica, ¿no? O sea, está claro que incluso Apple te está reconociendo que este tipo de altavoces, poniendo temas de drivers para enfatizar los agudos, es mejor que poner solamente un driver. Lógica pura. Que ahora no lo quiere reconocer porque se llame Amazon y no se llame Apple, vale, pero seguramente que si ese mismo Amazon Echo le ponen Apple HomePod Mini Pro, pues seguro que te dirían que es mejor. No sé, a mí me parece un poco de risa, pero bueno, también quería comentároslos por aquí porque creo que también me parecía bastante interesante para que sepáis cómo funcionan todo esto del tema de los drivers, cómo funciona un radiador pasivo y qué se diferencia uno del otro y ves si es la mejor, que yo lo entiendo, o sea, yo entiendo de que Apple no es solo eso, sino que Apple lo que tiene es ese ecosistema y tú cuando pagas más eso, ese ecosistema, es decir, quiero Siri, quiero que esté dentro de todo de HomeKit, entonces pagas, o sea, como decía el iPhone, tú, el que está dentro del ecosistema, dice, yo no miro si hay otros altavoces, no, yo miro dentro de los HomePod, ¿qué me compro, el Mini o el HomePod normal? O sea, los otros los descarto por el sistema operativo y porque está todo englobado, ¿no? Entonces yo sé que va por ahí, pero esto también hay que ser crítico y decir eso, en plan de, tú cuando valores, valora eso. No, en cuanto al sonido, no es la mejor solución y nunca suele ser la mejor solución. O sea, ya os dije que con el HomePod normal no era la mejor solución. O sea, al mismo precio te puedes comprar un Sonos, creo que era el Sonos 5, que era muchísimo mejor. Muchísimo mejor, encima traía Alexa, que también, o sea, que también me parece mejor que Siri. Y también pues podías tener tu propia aplicación por Wi-Fi, con AirPlay, con todo, y al mismo precio. Entonces, claro, en cuanto a un sonido, nunca suele ser lo mejor. Y con los AirPods Pro pues pasó igual. Bueno, aunque los AirPods Pro en diseño sí que tengo que decir que es de lo mejor que he visto. Pero en cuanto a audio, no. Así que las conclusiones que quería sacaros es que eso, o sea, si os vais por sonido, yo no me decantaría por un HomePod Mini. Pero si queréis sobre lo que es el ecosistema HomeKit, entonces sí, ahí no hay duda. Y por eso la reflexión que os hacía al principio con Android y iOS, ¿no? Así que bueno, espero que también os haya gustado esto, que hayáis aprendido también, aquellos que a lo mejor tengáis dudas con el tema del HomePod Mini. Y nada, cualquier sugerencia, cualquier duda, siempre la podéis hacer en iVoox, en redes sociales, en YouTube. Y nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo podcast de Review for You. Adiós.